Iniciamos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es complementar la calculadora. ¿Se acuerdan qué es lo que nos falta de la calculadora? Nos faltan varias operaciones, pero que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen? Que tienen dos operandos, ¿sí? Tienen dos operandos. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a plantear? Vamos a recuperar la calculadora. Entonces, bueno, el problema consiste, no el problema, sino la diferencia consiste en que necesitamos guardar el primer operando y borrarlo de la pantalla para darle lugar al segundo operando, porque nada más tenemos un componente para la entrada de datos. Ambos tienen que ser por la pantalla, que bueno, lo hacemos más bien a través de los botones, ¿no? De los numéricos. Entonces, tenemos que considerar dos situaciones. Una, que hay que guardar el primer operando. Y la segunda, que también tenemos que guardar la operación que queda pendiente para que cuando nos den el segundo operando, saber identificar cuál fue la operación que quiere realizar el usuario. A ver, ¿cuáles son las operaciones y funciones que requieren dos operandos? Las 4 básicas, ¿no? Requieren dos operandos. 4 básicas. Hola, pásenle. A ver, de estas, ¿cuáles requieren dos operandos? De las funciones. ¿No se escucha? Pásenle. ¿Cuáles operaciones requieren dos operandos? ¿Cuáles funciones? Pues ya les dije, las básicas, suma, restan. A ver, el seno requiere dos. No, ¿verdad? Ninguna de estas requiere dos. La potencia sí, el div, el mod, permutaciones, combinaciones. Esas son las que requieren, ¿no? Ya las demás inclusive las tenemos resueltas. Bueno, entonces necesitamos guardar el primer operando en una variable y el segundo operando en otra, por si no, ¿cómo podemos hacer la operación? Bien, y también necesitamos guardar la operación que está pendiente. ¿Y cuál es el botón que va a desencadenar realmente el resultado? El que va a hacer la operación realmente. El igual, ¿verdad? El igual, en el botón igual es donde realmente se va a hacer la operación. Pues el botón igual tiene que recordar dónde está el primer operando, en qué variable, y va a leer el segundo operando. O sea, el botón igual va a leer el segundo operando y luego va a hacer la operación, pero ¿cuál? Necesitamos identificar cada una de ellas a la hora de que el usuario presione el botón de esa operación. Ok, entonces me voy a ir aquí al código fuente. Vamos a agregar una variable de tipo char. ¿Por qué char? Bueno, porque voy a identificar las operaciones. Puede ser con números, pero luego me tengo que acordar si el 1 es la suma, el 2 es la resta, y a lo mejor el 7 no me acuerdo qué es. Pero si lo ponemos con caracteres, los podemos identificar pues con una letra o un carácter, inclusive. Por ejemplo, la suma con un más, la resta con algo que sea fácilmente, que podamos recordar fácilmente. Entonces, se va a llamar operación. Vean cómo es muy similar a lo que hicimos en la modo consola, nada más que ahí sí lo pusimos entero porque le mostrábamos al usuario la numeración de las funciones para que escogiera una. Bueno, entonces, voy a ir primero al botón suma. ¿Qué es lo que va a hacer el botón suma? Cuando el usuario presione más, fíjense, vamos a suponer que yo pongo aquí quiero hacer una suma de 9 más 6. ¿Cómo le haría? Un 9, ¿no? Y luego, ¿cuál tecla presionaría? El más. Cuando yo presione el más, voy a tomar el 9 y lo voy a guardar en algún lado. Y voy a poner en la operación que es una suma. Porque el botón igual no va a saber cuál presionó el usuario. Tenemos que guardarlo en algún lado. Bueno, entonces esto lo vamos a guardar en el primer valor, que es el real. Por lo tanto, aquí en el botón más le vamos a decir si leyó qué tipo de dato sería el primer operando de la suma. Real, ¿verdad? Si leyó real 1,
Aquí estamos validando que lo haya leído. Si lo leyó, vamos a guardar la operación. De hecho, el primer valor ya se guardó ¿en dónde? ¿En cuál variable? A ver, miren, si analizamos nuestra función leyó real 1, vamos hacia arriba. Leyó real 1, toma lo que está en la pantalla, el texto, lo convierte a doble y ¿dónde lo guarda? En esta variable. Entonces, cuando nosotros en el botón más mandamos llamar la función y fue verdadero, quiere decir que sí la pudo leer, sí la pudo convertir. El primer operando ya quedó en real 1. Ya está ahí. Lo que necesitamos ahora es guardar la operación, decirle cuál fue o cuál es la que va a ejecutar el botón igual. Entonces aquí sería, como es un carácter, tiene que ser entre comillas simple. Como les digo, yo le puedo poner ahí cualquier carácter, tiene que ser solo uno porque es carácter. Pero pues ¿para qué me la complico? Le pongo el que representa la suma, ¿no? Ok, bueno, y aparte, para no pasarle ahí al usuario el detallito, o sea, si yo lo ejecuto y quiero hacer una suma, pues le pongo el más y pues el 9 ya me estorba, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a borrarle la pantalla. Entonces, le borraremos la pantalla. No es JLay, ¿verdad? JLay pantalla punto ctext y pondríamos así. Bueno, ahorita, ¿por qué no podemos hacer la suma en el botón suma? O en el botón más. Pues falta el segundo, ¿va? Ahí nada más tengo el primero. El segundo apenas me lo va a dar el usuario, me lo va a dar y luego le va a poner el igual. Bueno, entonces esto lo voy a repetir para los botones el menos por entre. Y bueno, de una vez vamos a la potencia, también ahí va a ser algo similar. El div, nada más que el div y el mod manejan enteros, ¿verdad? Y luego aquí las permutaciones y las combinaciones. Muy bien, entonces esto que pusimos en el botón más, lo voy a repetir en el botón menos, pero la operación que vamos a guardar, ¿cuál es? Pues una resta. Le podemos poner cualquier cosa ahí, mejor un guión de resta. Y luego en el por también, pues lo identificamos ya sea con una X o con un asterisco. Nosotros decidimos qué le ponemos y así lo vamos a interpretar en el botón igual. Y luego la división, ¿cómo sería? La operación es una división, así la voy a representar. La potencia, también, ¿verdad? La potencia, aquí, ¿cómo voy a identificar? Puede ser el circunflejo, pero como a veces batallamos ahí en encontrarlo, le voy a poner una P de potencia, ¿sí? Es cualquier carácter el que yo quiera poner, y ese a la hora en el botón igual, pues cuando vea una P, quiere decir que es una potencia. Si le pongo una H, bueno, entonces, ahora vamos a el botón div. Aquí en el botón div voy a hacer un pequeño cambio. A ver, ¿cuál cambio qué voy a hacer? La operación le voy a poner una D de div. Pero, ¿qué tipo de datos manejan el div y el mod? Enteros. Si tenemos duda, podemos checar la función. Aquí el div maneja 2 enteros. Este es el primer valor que me dio el usuario y este va a ser el segundo. Hasta el botón de igual lo voy a recuperar. Entonces es un entero, por lo tanto, aquí en lugar de leyó real, ¿qué le voy a poner? Leyó entero. Luego, en el mod, pues es lo mismo, creo que lo voy a copiar de aquí. En el mod, lo que cambiaría es que si va a leer un entero, si lo leyó, vamos a poner aquí una M de mod. Las permutaciones también van a leer un entero. ¿Por qué no le puedo poner esta P? Bueno, sí puedo, pero ¿por qué no estaría bien? Esa P ya la tenemos acá en la potencia, ¿no?
Entonces, el botón igual, pues no va a saber si es una P minúscula, no va a saber si va a calcular potencia o permutaciones. Entonces, esto lo voy a poner con mayúscula, aunque sea un carácter diferente. Y en las combinaciones, vamos a poner aquí una C de combinaciones, bueno, mayúscula porque pues va casi siempre en pareja con las permutaciones. Bueno, ya tenemos captado el primer operando de las operaciones que van a referir de 2. ¿Dónde vamos a captar el segundo operando? Dijimos. ¿En qué botón? A ver, hagan de cuenta, yo voy a hacer una permutación. Entonces, de 5 y 2, como el ejemplo que pusimos. Entonces le pongo aquí un 5. Y le pongo, cuando le presione el botón P, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que pusimos aquí aquí, ¿verdad? Yo presioné este botón. Bueno, cuando lo presioné, operación se guardó una P. El primer valor de las permutaciones se guardó en la variable entero 1, no en real 1, sino entero 1. Y después de eso, yo le voy a poner aquí un 2. Y después el botón de igual. Entonces, en el botón de igual es donde yo voy a tomar este 2. Ok. Ahora, ¿qué es más general? ¿Un tipo de dato doble o un entero? O un int. O sea, ¿un entero cabe en un doble? Pregunto. ¿Un entero cabe en un doble? ¿Sí? ¿Un doble cabe en un entero? No. Entonces, el segundo operando, en algunos casos es entero y en otros es doble. Tendríamos que meterle un poquito más de lógica para escoger cuándo es entero y cuándo es, y bueno, nos tardaremos un poquito más. Ya será cuestión de detalles que podremos ir afinando. O sea, podría ser doble porque un doble sí puede contener un entero. Un entero no, porque no pondría contener un doble y para las sumas restas necesito un doble. Entonces, nos vamos a ir al botón de igual, aquí, y vamos a averiguar si el dato que está ahí es correcto. ¿Cómo? Con la función sí. Le vamos a poner, a ver qué pasa si le pongo leyó. Dijimos que entero no, porque no aplicaría para todas las operaciones. El doble sí, aunque vamos a ver ahorita qué tendríamos que hacer, qué ajuste tendríamos que hacer para que me lo aceptara el div y el mod, que me va a pedir el segundo parámetro también como un entero. Bueno, nada más que aquí tendríamos un pequeño problema. Leyó real 1, ¿en qué variable deja lo que convirtió? En la variable real 1. Y entonces se supone que el botón de suma, por ejemplo, cuando le mandó llamar el leyó real 1, si estuvo bien la conversión, el resultado lo guardó en la variable real 1. Y si yo acá en el botón de igual vuelvo a llamar la función leyó real 1, pues el valor que está en la pantalla en ese momento lo va a volver a poner en la variable real 1 y se va a perder el primero. Yo necesito los dos operandos. Entonces, vamos a tener que, bueno, vamos a hacer algo como esto. Se puede resolver de otras maneras. Yo lo voy a hacer así. Voy a crear otra función para, igual que leyó real 1, pero va a ser leyó real 2. Aquí la voy a copiar, la voy a pegar. Leyó real 2, aquí le voy a cambiar. Va a ser lo mismo que leyó real 1, pero lo va a poner el resultado en la variable real 2, de tal manera que no modifique o no pierda el valor que ya tenía real 1. Leyó real 1, el resultado de la conversión lo deja en la variable real 1. Leyó real 2, en la variable real 2, entonces no pierdo ninguno de los dos valores. Acá es lo que vamos a aplicar, el leyó real 2. ¿Me quedó? Ahí está el botón de igual. Entonces aquí va a ser leyó real 2. Si leyó real 2, quiere decir que el dato que puso el usuario, el segundo operando, es correcto. Al menos es doble. Y entonces ya podemos empezar a averiguar qué operación es la que se va a hacer. ¿Y eso quién nos lo va a decir? ¿Quién nos va a decir? ¿Vas a hacer una potencia, un div, un mod? ¿Cuál variable?
la char, ¿verdad? La operación. Y lo podemos hacer con puro if, pero como es char y sabemos qué vamos a hacer en cada uno de los valores de esa variable, pues entonces lo podemos hacer con un switch. Switch operación. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso. Nosotros le pusimos que cuando era una suma, la variable operación tenía un más. Eso nosotros se lo pusimos. Bueno, ¿qué va a hacer aquí? Va a tomar real 1 y real 2 y los va a sumar. Real 1 lo guardó en el botón más, real 2 lo guardó en el botón igual. Entonces le diríamos jlay pantalla.ctext. Vas a poner real 1. Vamos a hacer la suma aquí mismo. En lugar de ponerlo en una variable. Si lo dejo así me marca error porque real 1 más real 2, pues el resultado va a dar un doble. Y ctext me pidió una cadena. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Convertir a cadena el resultado de la suma. Aquí no hay problema. No requiero paréntesis porque la prioridad es de izquierda a derecha. Son dos sumas. Entonces, primero va a ser la suma numérica y después le va a pegar la cadena nula. Y aquí ponemos el break. Y entonces, pues ya tenemos el primer caso. Y así como ese, vamos a hacerlo para quién? Para el menos, para el por y para el entre. No lo copié para los demás porque va a ser un poquito diferente. En los otros no lo vamos a hacer a través de funciones de mate. Bueno, entonces, si es una resta, ¿qué va a hacer ahora? Real 1 menos real 2. Y si es una multiplicación, la identificamos con un asterisco. Pues vamos a hacer una multiplicación. Este es operador, este es un dato de tipo carácter. Lo estamos haciendo coincidir. Una división y una división. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. O bueno, eso digo yo, ¿verdad? Entonces vamos ahora al siguiente caso. Ya nos vamos a ubicar ahora en las funciones. La potencia, el div, el mod, permutaciones y combinaciones. Bueno, vamos a poner el caso de la potencia. Lo identificamos con una P minúscula. ¿Sí? Bueno, y entonces, aquí sería utilizar nuestra función mate. Nuestra librería mate. Mate. ¿Cuál función voy a escoger? Pues la potencia, ¿va? Voy a escoger la potencia. La potencia me pide un parámetro de tipo real, que es la base, esa sí puede ser real, pero el exponente es entero. Y nosotros el dato lo tenemos en real 2. Y me va a marcar error, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia tiene como parámetros la base que sí es real, pero el exponente es un entero. Y yo le estoy pasando un doble porque es lo que leímos. Si hubiera leído un entero, pues acá no me hubiera servido porque la suma, resta, multiplicación y división, el segundo operando sí puede ser con decimales. Bueno, entonces aquí tenemos que convertir esto entero. Y una forma de convertirlo es aplicarle lo que se llama un cast. Un cast es poner entre paréntesis el tipo de dato. El cast no se puede hacer entre cualquier tipo de dato, pero entre numéricos, pues sí. Aquí lo que va a hacer es, si real 2 trajera un decimal, se lo va a quitar. ¿Sí? Bueno, entonces ya tendríamos ahí la potencia. Y así como pues lo vamos a hacer ¿para quién? Para el div, el mod, permutaciones y combinaciones. Entonces aquí sería una D de div, ya así le pusimos nosotros la identificamos, y entonces aquí vamos a utilizar nuestra función div. Nada más que el div me pide dos enteros, el dividendo y el divisor deben ser enteros. El segundo ya se lo estamos mandando como entero, pero el primero no. En lugar de real 1, ¿qué voy a poner aquí? Si se acuerdan, en el botón de div, por aquí tenemos el botón de div, aquí está,
ahí el primer operando lo leímos como un entero. Entonces, el dato está en la variable entero 1. Le pondremos aquí entero 1. ¿Qué me faltó? No sé, bueno, sí, ya estoy aquí en el div. Eso mismo voy a tener que hacer en el mod. De hecho, en todos, lo hubiera copiado de ahí, ¿verdad? En el mod, en las permutaciones y en las combinaciones. Lo que tenemos que estar cambiando es el nombre de la función. La m va a ser el mod. Todas esas funciones ya las tenemos. Aquí va a ser entero 1. Le puse entero, ¿ah? Y luego acá van a ser las permutaciones. Permutaciones también me pide dos enteros. Aquí entero 1 y entero 2. Bueno, el entero 2 lo tomamos del real. Y acá sería combinaciones. Así es que el botón igual es el que realmente hizo todas las operaciones. Ahora aquí se va a hacer entero 1. Así. Y bueno, creo que ya está. Como les decía, le van a quedar muchos detalles que ojalá y ustedes se los fueran ahí afinando, aunque fueran vacaciones. Vamos a ver. Vamos a empezar, vamos a probar cada una de las operaciones. A ver, una suma de 9 más 6. ¿Cuánto es 9 más 6? Es 15. Vamos a borrar. ¿Cuánto es 15 menos 8? 7. Ahí está el 7. Ahora va a ser, no sé, 5 por 9. ¿Cuánto es 5 por 9? 45. Vamos a dividir, no sé, 50 entre 2. Bueno, entre 3. ¿Cuánto da 50 entre 3? 16.66. Luego, la potencia. Vamos a elevar, por ejemplo, el 5 lo vamos a elevar a la 4. ¿Cuánto me da? 625. Son ejemplos que ya habíamos hecho en las sesiones de ¿no? Cuando desarrollamos los algoritmos. El div. A ver, el div. Si yo tengo, a ver, si digo 100 div 40, ¿cuánto me tiene que dar? 100 div 40. Es decir, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 100? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 100? 2, ¿no? El div me debe dar 2. Ándale, no le puse nada. A ver. 100 div 40. Igual. 2. Ahí está 2. Es que le presioné otra tecla. Ahora, ¿cuántos sobrarían? Eso me lo va a dar el mod. 100 mod 40. Me dice cuánto me sobra de dividir 100 entre 40. Me sobran 20, ¿no? Me sobran 20. Luego, las permutaciones lo hicimos con 5 y 2. Las permutaciones entre 5 y 2 son 20. Teníamos 5 colores, escogimos 2. Entonces, a ver, de 5 elementos permutamos con 2 y me da los 20. Y las combinaciones me dieron 10 con los mismos valores. Entonces, de 5 elementos combinamos con 2. Ahí están 10. Hicimos el del melate, dijimos de 42 pelotitas con números. El cliente escoge, bueno, serán combinaciones, escoge 6 números, a ver si le atina. Y estas son las combinaciones que hay, 5 millones. Bueno, entonces podemos decir que ya está trabajando nuestra calculadora, con detalles que ustedes luego le van a arreglar. Nos falta una tecla que borre un solo carácter. Faltan varios detallitos, ¿no? Bueno, y ustedes se los van a agregar en el proyecto, ¿no? ¿Ya vieron el proyecto? Ayer apareció. A ver, voy a darle una repasadita muy rápida. Todavía no está la asignación. Sí, hoy la voy a poner. Sí.
Entonces, vamos a ver, proyecto 3. El proyecto 3 es una secuencia de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuántas operaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 operaciones. Que ustedes les van a tocar dos operaciones de ahí. No, en la tarde, hasta en la tarde van a saber cuáles, ¿no? Bueno, miren, prácticamente todas las que son funciones matemáticas como arco seno, arco tangente, nada más son de un solo operando. El arco seno, nada más le doy la X y me regresa el resultado. El arco tangente también, E a la X también. Todo esto lo podemos checar. Yo deliberadamente en la calculadora no agregué estas funciones porque iban a ser para el proyecto. Algunas son más fáciles que la del seno. La mayoría son más fáciles que la que hicimos del seno. En la del seno vimos varios detalles que pueden aplicar en todas. Las del logaritmo se ven muy aparatosas, pero no lo son tanto si lo analizamos. Tal vez esta sí sea un poquito, tenemos nosotros una potencia, pero está restringida que el exponente sean puros enteros, por eso le llamamos potencia entera. Pero aquí es una potencia donde el exponente puede ser número real, no se va a resolver igual que la potencia entera. Bueno, entonces prácticamente en esta potencia sí necesitamos dos operandos, ¿verdad? La base y el exponente. La raíz cúbica, pues no, esa nada más, yo le digo 1000, ¿cuál es la raíz cúbica de 1000? Bueno, ¿cuál es la raíz cúbica de 27? 3. ¿Y la de 64? 4. ¿Y la de 1000? 10, ¿verdad? 10. Entonces, nada más en la calculadora yo le pongo 1000, raíz cúbica, y me tiene que responder con 10. Bueno, pero ¿qué pasa con el número áureo? Estas son series que aproximan el valor de pi. Entonces pueden decir, ¿para qué queremos una serie que calcule el valor de pi si ya sabemos cuánto vale pi? Bueno, porque esto se resuelve con ciclos y el tema que estamos viendo son ciclos. Entonces aquí tenemos tres formas de calcular pi. Hay otras formas de calcular pi. Son aproximaciones al valor de pi. De hecho, pues las calculadoras deben usar algún algoritmo de una de estas series. Todas son series infinitas. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer en la calculadora para esta serie? Pues le vamos a pedir al usuario cuántos términos queremos considerar. Por ejemplo, aquí en la serie de Leibniz, ¿cuántos términos se ven? 1, 2, 3, 4, 5. Si el usuario me dice 5 términos, tengo que darle el resultado de esto. Pero obviamente voy a andar muy lejos del valor de pi. Para que me acerque al valor de pi, el número de términos tiene que ser muy grande. 1000, 2000 o más. Entonces, en los casos, si les toca calcular el valor de pi, sí le tienen que pedir al usuario cuántos términos va a querer considerar. Si le tocó el arco seno, por ejemplo, pues no le va a preguntar cuántos términos. Como lo hicimos en la función seno. En seno, ¿cuántas vueltas dio nuestro ciclo? ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos. A ver, voy a poner la función seno. Ahí está, esta es la función seno. ¿Cuántas vueltas dio nuestro ciclo? 15. ¿Y por qué 15? Bueno, porque yo les dije, en base a cálculos, ya algunas observaciones que hice yo, con 15 creo que está bien. Fue algo que yo consideré, ¿va? A lo mejor si yo digo, no, es que quiero que sea muy exacto y le pongo 1000. Pero a lo mejor con 1000 ya empiezo a tener problemas porque el factorial no me lo va a poder calcular. Acuérdense que aquí incluí un cálculo de factorial. Entonces, este término nosotros lo consideramos, yo digamos, lo asigné de manera, no puedo decir que arbitraria, sino que sí le pensé por qué hasta 15. Entonces, también en estos, ustedes no le van a preguntar al usuario, o sea, en una calculadora nunca me preguntan, ¿cuántos términos quieres para calcular el seno o el coseno? Internamente se tiene que considerar eso. En cambio, en pi, pues en ninguna calculadora me va a decir cuántos términos quieres para calcular pi, pero en nuestra calculadora sí. Entonces, voy a agregarle ahorita a la calculadora un cálculo de pi, pero no es ninguno de estos. Voy a hacer con otro.
A ver, aquí. Esta es otra forma de calcular pi. Pero fíjense cómo no me da, esta serie no me da el valor de pi, me va el valor de qué? De pi cuadrada sobre 6. Entonces, ¿cómo voy a considerar esta serie? Es infinita, todas son infinitas. La idea del cálculo de pi es ver qué tan rápido o qué tan cerca está el valor de pi con esa serie. Sí, ese es pero nosotros lo tenemos que resolver con un ciclo, que es el objetivo de este tema, ¿no? Entonces, aquí sí le voy a preguntar yo al usuario cuántos términos quiere trabajar. Nada más en los que es de pi, y ahí lo dice el enunciado, nada más en los valores de pi. Y lo que voy a calcular es el valor de pi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto nosotros? Con una suma de términos. Si ustedes se fijan aquí, esto tiene el comportamiento de una variable de control. Este 1, 2, 3, 4, lo puedo controlar con una variable. ¿De qué tipo de ciclo me convendría aquí? Porque yo le voy a preguntar al usuario, ¿cuántos números quiere sumar? ¿O cuántos términos quiere sumar? Y él me va a decir 5. Entonces yo voy a sumar 5 términos. Con un ciclo para está bien. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, suponiendo que el usuario me dice que n es igual a 6. Quiere decir que yo voy a sumar 6 términos, ¿no? Entonces, vamos a acumularlo en una variable que se va a llamar suma. Así como lo hicimos con el seno. El seno, el resultado lo tomamos de una variable que se fue acumulando cada término y se llamaba suma, ¿no? Bueno, entonces, aquí la salida no es suma porque la suma no representa todavía el valor de pi. Bueno, me ayudan a calcular. 1 entre 1 más, estoy siguiendo esta serie, más 1 entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 4. Más 1 entre ¿cuánto? Más 1 entre... ¿cuántos términos van? 4. El usuario me dijo 6. 25. 36. ¿Me dicen cuánto de esa suma, por favor? El usuario me dijo que hasta ahí. Quiere ver con 6 términos qué tan cerca queda del valor de pi. ¿91? ¿Así tanto? Yo creo que no, porque un cuarto es punto 25, un noveno es como punto... Es 1 más un cuarto, más un noveno, más un 10. Debe dar un valor... ¿Cuánto? 1.49. ¿23? ¿Así? A ver, ok, gracias. Entonces, esa es la suma. Esta es la suma. O sea, suma es igual a eso, ¿no? Pero esto no le puedo dar yo el resultado al usuario así. ¿Qué tengo que hacerle a la suma? Pues aquí voy a poner aquí una fórmula. Bueno, ¿cómo quedaría? Suma es igual, aquí es pi, ¿verdad? Entonces sería pi, sería una fracción de pi cuadrada, dice ahí pi cuadrada, ¿verdad? Entre 6, ¿verdad? A ver, así quedaría. Suma es igual a pi cuadrada sobre 6. Pero suma pues vale esto, pero yo quiero el valor de pi, ¿cómo le hago? Hay que despejarlo de aquí, ¿no? A ver, ¿cómo lo despejaríamos? Diría, suma por 6 es igual a ¿qué?
a pi cuadrada. ¿Así? Ok, entonces ya tenemos. ¿Y luego qué hacemos después? No, se trata de despejar el valor de pi. Lo que andamos buscando es el valor de pi. La raíz cuadrada. Entonces vamos a poner esto por aquí. Le voy a decir, pi ya lo voy a poner del otro lado, ¿eh? Bueno, ya lo voy a poner como valor pi porque nuestra variable pues, no se puede llamar así. Se llama valor pi. Valor pi es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De suma por 6. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, la suma es parte del resultado, pero no es el resultado. Eso lo tenemos que multiplicar por 6 y al resultado obtener su raíz cuadrada. ¿Me dicen cuánto es eso, por favor? Ya en este caso, en el caso que estamos viendo nosotros, a ver si lo copiamos. A ver, en el caso que estamos viendo nosotros, en lugar de suma, ¿cuánto es? 1.49388. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da, por favor? A ver si alguien me dice el resultado. 2.99. ¿Qué tan cercano está a pi? Pues está un poco lejano, ¿no? O sea, nosotros sabemos ya hasta de memoria al menos unos 4 decimales de pi. 3.1416. A eso debería llegar, pero ¿por qué no llega? Porque son muy poquitos términos. Claro que a mano, imagínense hacer esto para 1000 términos. Para eso vamos a usar un ciclo. Bueno, entonces esto deberíamos hacer el algoritmo y luego pasarlo a la calculadora, pero como no es nada más una idea de lo que tendré que hacer si les toca pi, pues no voy a hacer el algoritmo, me voy a ir directamente al código. Entonces, vamos a dejar eso por ahí. Vamos a dejar esto por ahí. No, me deja. Bueno, nos regresamos a la calculadora. Y aquí en mate vamos a agregar una función que sería este se llama pi de Euler, ¿sí? Así, la formulita esa, la serie, es cálculo de pi con Euler. Entonces, vamos a agregarle aquí una función, static, me va a regresar un doble, y se va a llamar pi Euler. ¿Qué datos va a recibir pi Euler? ¿Cuántos datos va a recibir? Pues nomás aquí el valor de entrada, que es 1. Entonces, perdón, es n. Va a recibir un entero que es la e. ¿Sí? Y entonces vamos a declarar las variables suma y valor pi. Son de tipo doble. Suma y valor pi. Finalmente lo que vamos a regresar es el valor de pi. Pero pues hay que calcularlo, ¿no? Bueno, el valor de pi lo vamos a hacer a través de un ciclo, primero calculando la suma. Suma es un acumulador que va a tener que empezar en 0. Y con un ciclo que va a ir desde 1 hasta n, un ciclo for. La i no la hemos declarado, la voy a declarar dentro del ciclo, desde 1. Y menor o igual que n. La n llegó como parámetro. Y se va a ir de 1 en 1. Y lo único que va a hacer fíjense, aquí tenemos pues que como que bueno, aquí tenemos la serie, ¿sí? La serie dice que y la i pues es la que va a ir caminando igual que el denominador de la serie. Entonces la i la tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Le vamos a ir sumando 1 entre la i al cuadrado. Es lo único que vamos a hacer dentro del ciclo. Entonces nos regresamos aquí, le decimos suma más igual para que acumule. Acuérdense que es lo mismo poner suma es igual a suma más. Suma más igual
el 1 dividido entre el cuadrado de i. ¿Cómo calculamos el cuadrado de i? Puede ser con nuestra función potencia o puede ser con i por i, ¿no? I por i es i al cuadrado. ¿Sí? La i, en este ciclo la i pues va a empezar con 1. Aquí la primera vuelta sería entre 1 al cuadrado. La segunda vuelta la i vale 2, sería entre 2 al cuadrado. Y así va. ¿Y cómo calculamos el valor de pi? Eso lo tenemos aquí, acá. Dice, el valor de pi va a ser la raíz cuadrada de la suma por 6. Y eso lo tomamos del despeje de la serie. Entonces aquí vamos a hacer eso. Le decimos valor pi es igual a la raíz, tenemos nuestra función raíz de suma por 6. Y ya tenemos el algoritmo que calcula pi con la serie de Euler. Y bueno, eso lo vamos a agregar a la calculadora con otro botón. Y como vamos a pedir cuántos términos quiero considerar en el cálculo, pues va a ser un entero. Va a ser muy similar al del factorial. El factorial pide una n también, un entero. Ok, entonces me regreso al frame. Voy a duplicar este botón. Lo pongo por aquí. Y va a decir pi Euler. Y ya me movió todo ahí, ¿verdad? Pi Euler. ¿Qué pasa si esto lo hago para acá? Bueno, y luego el botón pues, también se va a llamar bot. Ya no le puedo poner pi porque ya hay uno, pi Euler. Y bueno, así es que lo activo y voy a copiar. Nada más es un operando, pues es nada más el número de términos. Lo que dice en el factorial. El factorial lo tenemos por acá. Aquí está el del factorial. Factorial va a leer un entero. Para nosotros va a ser la n. Ok, tomamos ese. Me regreso hasta el botón. Ahí está el botón de pi de Euler. Y le decimos que si leyó entero, le pase ese entero a la función, ¿cómo se llama? Pi Euler. Y le pasamos el entero 1, que lo va a tomar como n y luego va a llegar la n a la función y luego el ciclo va a dar ese número de vueltas. Vamos a ver. ¿Cuánto nos dio a nosotros ahí? Es que no, porque ya no me deja. Desde que actualizaron la última vez y yo erróneamente lo actualicé, hace cosas diferentes. Por ejemplo, ya no puedo tomar Bueno, ¿cuánto me dio el valor de pi? 2.99, ¿sí? Para 6 términos. A ver, vamos a probarlo. Para 6 términos, ¿cuánto vale el pi de Euler? Dice que vale, bueno, ahí no quité lo de la raíz cuadrada, miren. ¿Cómo es? ¿Por qué mandó llamar la raíz? Pues es que en el cálculo de pi fue la raíz de suma por 6. Y en el cálculo de la raíz, si se acuerdan, ayer le di salida a A y B. Y aquí me está diciendo esos valores. Ahorita se los quitamos. Bueno, pero a ver, pues no me dio 2.99. Está muy lejano. Debería haber o estamos mal en los cálculos nosotros o acá en el código. A ver, vamos a ponerlo para 1000. Y me da lo mismo. Entonces quiere decir que seguramente los que estamos mal, o el que está mal soy yo aquí en el código. A ver, bueno, voy a hacer dos cosas. Primero, me voy a ir a la función de la raíz y le voy a quitar esto, ¿no? Porque va a estar saliendo ahí en la consola. Le voy a quitar esto. Y voy a analizar por qué me está saliendo el mismo valor. Tengo un problema en la división, a ver quién lo detecta. No porque me marque error, no me marque error. Pero ¿qué problema puedo tener ahí? A ver, cuando yo les pedí que me ayudaran a hacer este cálculo, divido
¿El qué? A ver, ¿qué haría primero aquí? La multiplicación por los paréntesis, ¿no? Y está bien, ¿verdad? El 1 lo tiene que dividir entre la multiplicación. A ver, ¿cuánto me da un 1 entre 4? Me da 0.25. ¿Cuánto me da 1 entre 4 así como lo tengo ya? Me da 0. Me da 0 porque este es un entero y este es un entero. Y cuando dividimos dos enteros, me da el resultado del div, que es el puro entero. Y 1 entre 4 da 0, 0 y sobran 4. ¿Sí? Entonces, el problema realmente es porque aquí me está dividiendo, me está arrojando el div, no es la división que yo quiero ahora sí una división con decimales, no el div. Acuérdense muy bien de esto porque nos causa muchos problemas en los cálculos. Si yo divido dos enteros, Java no me va a regresar con decimales el resultado, me va a regresar el puro entero. Y aquí sí lo quiero con decimales. ¿Cómo le hacemos? Pones 1.0. Si le ponemos 1.0, Java dice, ok, ya no son dos enteros, ya te voy a regresar el resultado con decimales. Ok, vamos a ver. Con 6, ahí está el 2.99, pero 6 es muy poquito. Necesitamos más, como vamos a ponerle 500. 500, pi Euler, ya se empieza a acercar a pi. Vamos a ponerle 1000. Ya se está acercando más. Podemos exagerar y ponerle 1.000.000. Está 1.000.000. ¿Y qué pasa? Que ya no pudo, ¿va? A ver, si le ponemos pues 100.000. 100.000. Tampoco. Bueno, la mitad. 50.000 vueltas. Ahí está 50.000. ¿Cuánto vale pi? Ya, o sea, ya se va acercando cada vez más al valor de pi, ¿verdad? Si nuestros tipos de datos soportaran más operaciones, o sea, números más grandes, pues llegaría más, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente esto nunca lo vamos a encontrar en una calculadora, pero en la de nosotros sí. Bueno, entonces, la idea de haber puesto el proyecto desde antes del fin de semana es para que lo checaran y pues lo analizaran. Más tarde, ya tardecito, voy a poner la asignación para que sepan qué les va a tocar, ¿sí? Y lean bien todo el enunciado, todos los detalles, todos los requisitos. Y ya si tienen dudas, pues el lunes las vemos. Entonces ahí le vamos a dejar.